Nos gustaría, para comenzar, Pedro, una evaluación del discurso de posesión de Guillermo Lasso, antes de entrar a los detalles. Una visión general del discurso. Gracias por la invitación, Jimmy. No, me parece que hay dos reflexiones que quisiera hacer de inicio, ¿no es cierto? El primero es explicarle a la gente por qué los analistas estamos analizando, valga la redundancia, el discurso del presidente electo, finalmente. Y es porque el discurso del presidente electo, un 24 de mayo, es importantísimo para ese actor político porque tiene dos objetivos: el desmitificar, ¿no es cierto?, los mitos que se han creado alrededor de una potencial, digamos, presidencia de su potencial hoja de ruta. Y el segundo es para poder crear lo que en comunicación política se conoce como encuadres, ¿no es cierto?, es decir, el framing de por dónde irá. Esa es como la primera reflexión. La segunda reflexión es cuando uno hace un análisis de discurso, no puede entrar en esta lógica de fue un discurso bueno o malo, finalmente. Es decir, no puede generar una opinión factual del tema, sino que tiene que hacerlo con mucha metodología. Hay miles de metodologías para hacer análisis de discurso. ¿Cuál utilizamos nosotros? Utilizamos la de valoración finalmente de mensajes emotivos o de mensajes técnicos finalmente. Y con eso nosotros podemos hacer una valoración de un discurso que quizás cumpla ciertos objetivos, que cree ciertos escenarios o que, digamos, apunte a desmitificar o a crear un encuadre, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica de crear mensajes emotivos y técnicos para nosotros tiene una raíz, que es que en el siglo XXI conviven cuatro dimensiones: lo verdadero y lo falso, por lo tanto lo técnico responde finalmente a esa dimensión, lo bueno y lo malo, en donde lo emotivo responde a esa dimensión, ¿no? Y si ya empezamos a hablar, digamos, entrar en materia, yo creo que el discurso de Guillermo Lasso tuvo una alta carga emotiva, digamos, y muy poca carga técnica finalmente, lo cual nos traduce a concluir que fue un discurso mucho de los qués y muy poco de los cómo, que finalmente tiene que tener un análisis pormenorizado finalmente de ciertas frases que nos van a ayudar a tener otras conclusiones. Por ejemplo, dijo entre otras cosas que no va a ser un gobierno, que se terminaron las persecuciones. ¿Cómo debemos interpretar eso? Digamos como un ofrecimiento, pero otra vez, ¿no es cierto? No entendemos, ¿verdad?, a qué se refiere con el tema de persecuciones, a quién, digamos, señala, etcétera. Entonces, lo que sí creo que le apostó fue algo que me parece muy interesante también en su carga emotiva, que significa o que busca la resignificación y la reconceptualización de los conceptos. Es decir, cuando él habla del Ecuador del encuentro, él en este discurso tuvo la oportunidad de reconceptualizar qué quiere decir el Ecuador del encuentro, ¿verdad? Y el Ecuador del encuentro, él lo tradujo, lo planteó, lo dijo, ¿verdad?, en el trabajo, por ejemplo, de combatir la desnutrición infantil, trabajar con el mundo rural en la prestación de servicios básicos, luchar contra la inequidad de género, abrir, digamos, en el comercio exterior para el Ecuador. Entonces, le dio condumio a ese Ecuador del encuentro que finalmente siempre termina siendo algo que necesita una interpretación. Y esto es súper interesante, porque finalmente bajo la bandera del Ecuador del encuentro todos nos cobijamos. Es decir, no hay línea política que esté en contra de los derechos, de la democracia, de la libertad, obviamente. Pero cuando tienes que traducir el Ecuador del encuentro a planes, programas, proyectos, presupuestos, digamos, nominaciones a ministerios, eso ya, digamos, es otra cosa, ¿no? Claro. A ver, Pedro también dijo, entre las cosas que más o menos recordamos, que él es partidario, pues, habló de concesión, a él nunca dijo privatización, hay que reconocerlo, de concesión de ciertos servicios que son públicos, de la venta del Banco del Pacífico, etcétera, etcétera. Estoy un poco mezclando lo que dijo en la conferencia del día anterior y lo que anunció ese día. Ahora, eso no fue a lo mejor un anuncio bastante, no quiero ser ofensivo con lo que digo, bastante atrevido, cuando está recién viendo cómo se mantiene la construcción de esa unidad en la Asamblea, de esa alianza en la Asamblea, y está diciendo exactamente lo contrario de lo que Pachacuti plantea, por ejemplo. Sí, digamos, hay varios estamentos y momentos del análisis que me parece que son fundamentales, ¿no es cierto? El primero, lo que usted está diciendo, es decir, plantear una cosa el día anterior y tener un discurso, ¿no es cierto?, que quizás no profundizaba mucho. A ver, yo quiero comparar quizás con el Lasso que a mí, digamos, en mi criterio, en mi metodología, más me gustó, que fue el Lasso de la presentación de su gabinete social. Yo también estoy mezclando cosas, pero tengo un punto. En el momento en que él presentó a su gabinete social, fue un Lasso mucho más estadista, que planteó un orden narrativo muy interesante, que era diagnóstico de la situación. Entonces, por ejemplo, él habló de porcentajes de desnutrición infantil, tasas de femicidio, es decir,
un Lazo que decía, yo conozco el diagnóstico, conozco el país que me estoy, al cual, digamos, estoy asumiendo. Y después planteó, ¿no es cierto?, una hoja de ruta en conexión con sus propuestas. Ese a mí me pareció un Lazo magnífico con, digamos, una hoja de ruta y una posibilidad de posicionamiento de sus lineamientos. Me pareció genial. Yo esperé lo mismo el día de ayer y me encontré finalmente con que no ahondó en eso. Yo esperaba que él diga el planteamiento de concesiones, de privatizaciones, etcétera, pero claro, fue un discurso mucho más emotivo, mucho más cargado de símbolos, ¿no es cierto? Y con la intención de reconceptualizar, y yo creo que tiene mucho sentido lo que usted está diciendo como hipótesis, que si se centraba o profundizaba, digamos, en este tipo de temas, iba a tensar la cuerda de manera innecesaria con el movimiento Pachacuti. Pero sin embargo, si eso quería evitar, ¿por qué dijo lo que dijo el día anterior, no? Entonces, la comunicación tiene que tener coherencia, sindéresis, porque estás construyendo encuadres, que era lo que yo decía. El problema es que cuando tú no eres exacto en la comunicación, en vez de desmitificar, mitificas, creas mitos. No, siga. ¿Cómo está, Pedro? Le saluda Alondra Santiago. Justo quería preguntarle sobre el tema de lo que no se dijo, ¿no? Porque estamos conscientes de lo que se dijo. Fue un discurso bastante largo, efectivamente estoy de acuerdo, algo emotivo, pero algunas cosas que no se dijeron. Por ejemplo, se enfocó también en el tema de las mujeres, que esto es también como un vuelco a todo su discurso al referirse incluso con igualdad de género, más no ideología, que era algo que él siempre y su militancia, sus asesores también hablaban. Pero, ¿qué otra cosa no se habló que debía haberse hablado para la tranquilidad tal vez de las personas que estaban atentos a las primeras palabras del presidente? Digamos, lo que usted dice, Alondra, buenos días, es súper importante, porque en política es igual de importante lo que se dice que lo que no se dice. El problema es que lo que no se dice, ¿verdad?, no deja vacíos que se quedan vacíos, sino que alguien los va a llenar. Y ese alguien que los va a llenar finalmente usualmente es tu adversario que crea mitos sobre lo que tú no explicaste con especificidad. Entonces, más allá de, por ejemplo, haciendo un análisis quizás cuantitativo, Lazo solo mencionó 3 cifras durante todo su discurso, y cifras que no tenían mucho que ver con la hoja de ruta que él planteaba, ¿no es cierto? Pero sobre todo a mí, digamos, me pareció que deja en el aire 2 frases que pueden generar conclusiones que para la comunicación no es lo más adecuado. La primera es esta frase que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no es cierto?, que decía, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se viene una consulta popular? ¿Una o varias? ¿Puede haber una muerte cruzada? Claro, pero finalmente el momento en el que tú tienes que desmitificar, no te puedes dar el lujo de dejar grandes incógnitas que van a provocar que nosotros estemos sentados aquí preguntándonos qué quiso decir. Y lo otro finalmente que también se queda en el aire es esto de yo ser el presidente de un Estado laico, sin embargo planteo la reconciliación del Estado con las iglesias, que es algo que yo, digamos, me llamó muchísimo la atención porque no supe qué quiso decir, no supe qué quiere decir y no supe por dónde tiene que ir finalmente, ¿no? Entonces, el momento en que lanzas este tipo de grandes incógnitas, ¿verdad?, construyes la posibilidad de que, por ejemplo, exista la ley de cierre. La ley de cierre es una de las 10 leyes que tiene la teoría de la Hallstatt, ya me puse súper pesado, pero de que tiene la teoría de la Hallstatt, ¿no es cierto?, de que nosotros vamos a cerrar el ciclo de la comunicación cuando el vocero no es específico de acuerdo a nuestros propios sesgos, realidades, etcétera. Y eso es lo que sucede cuando el vocero no cuenta finalmente qué quiere decir con lo que dijo. Y Pedro, ¿y qué quiere decir cuando él ya al final de su discurso se vira hacia Guadalupe Llori y le dice, ¿quién diría, no, que una mujer indígena estaría acá con un presidente banquero? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es la unión y alcanzamos esta utopía y qué lindo todo? ¿O hay algo por detrás también reafirmando estos pactos que se hicieron? Es súper interesante porque yo creo que esa frase fue quizás la más clara en el uso simbólico de los elementos, ¿no? Fue casi pintar en un óleo, ponía yo en un tuit, el Ecuador del encuentro. El Ecuador del encuentro un poco plantea eso, sin embargo, tiene una intencionalidad política, y esa intencionalidad política es, yo frente al país estoy demostrando apertura, espero que ustedes hagan lo mismo, en pos de la gobernabilidad. Y ahí venía un debate muy interesante que es el concepto de la gobernabilidad como un concepto tramposo, ¿no? Es decir, se unen en la asamblea el agua y el aceite en pos de la gobernabilidad, o en su defecto yo ejecutivo acuso al legislativo de no pasar mis leyes
o de fiscalizar a mis ministros de que no me están permitiendo un margen de gobernabilidad. Entonces, lo que yo creo que hizo con eso fue dos cosas. Primero, abrir, digamos, la puerta y evidenciar ante el país que él está abierto, pero segundo, también marcar la cancha, porque además no podemos analizar los elementos solos, sino tiene que ser en su conjunto, ¿verdad? Entonces, cuando él plantea, digamos, esto y sale de la mano del hemiciclo legislativo con Yori, ¿no es cierto? Lo que está planteando es, yo soy leal con los ciudadanos, frase que lo dijo, independientemente de los partidos. Ustedes, movimiento indígena, escogen de qué lado tienen que estar. Claro. Entonces, sí es un mensaje potente políticamente hablando. Bueno, pero hay cosas donde sí marcó bien la cancha, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo más o menos que hoy Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial, a la Alianza del Pacífico, a tratados de libre comercio, con nuestros grandes aliados, nos insertamos plenamente al mundo para buscar comercio libre y justo. Aquí no viene un choque con los agricultores, con los ganaderos, que primero tal vez lo que tienen que ver es, bueno, va a esto, pero ¿cuáles son los incentivos para mi sector, no? Ese, digamos, del anuncio de la entrada de la Alianza del Pacífico, el TLC, como el anuncio finalmente del plan de vacunas, es lo más técnico que se puso Lazo el día de ayer, ¿verdad? Y claro, ahí vienen dos reflexiones. Primero, lo que les decía, ¿no es cierto? El Ecuador del encuentro, ¿verdad? Es un concepto interesante, pero ¿a qué se extrapola? ¿Cómo funciona el Ecuador del encuentro? Y el Ecuador del encuentro funciona también del Ecuador en la Alianza del Pacífico y en el TLC con Estados Unidos, para dar un ejemplo, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo le representa eso a sectores que están opuestos? Ya vimos el pronunciamiento hace unos días, hace unas semanas, de comerciantes de Tungurahua, finalmente, diciendo no estamos de acuerdo con la entrada del Ecuador en la Alianza del Pacífico. Entonces, es interesante esto, que además recae sobre otra macro reflexión, que es Guillermo Lasso representa finalmente la corriente anticorreísta. Y sobre los hombros de la corriente anticorreísta conviven muchos actores con distintas visiones, ¿no? ¿Cuál se va a imponer sobre el otro? ¿No? Eso es súper interesante. Y eso de una u otra manera se extrapolará a ver qué tanto, digamos, puede tener Lasso de margen de gobernabilidad cuando empiece a sentar en la mesa a los que se creían iguales, pero que finalmente hay fracturas que los marcan como distintos. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Se acabó la relación tóxica, pues como novios tóxicos termina el Partido Social Cristiano con Creo. ¿Cuánto pesará esto? Hemos analizado esta primera parte de la entrevista, el discurso. Ahora veamos de hoy hacia adelante. Es más, ya hoy hay cierre de vías. En estos momentos está cerrada la vía en Otavalo, en Naranjal también. En Son Rosca, en Naranjal. O sea, primer día y ya hay inconvenientes y hay que ir a apagar los distintos incendios. Pero hay un incendio, pero inmenso, que se llama Partido Social Cristiano, ruptura con el Partido Social Cristiano. ¿Cuánto cree que puede ser el peso de esa ruptura o sencillamente se superó y quedará libre de pecado, quedará libre de pecado el movimiento Creo y el presidente Lasso tras no cumplir con el acuerdo legislativo? Les pido disculpas porque estoy teniendo problemas de conexión, les había dicho a la producción, perdónenme. No se preocupen. Pero ya, ahí lo vamos corrigiendo. Okay. A ver, creo que finalmente, digamos, es importante analizar que la ruptura con el Partido Social Cristiano se da en una lógica bastante virulenta, ¿no es cierto?, bastante sorpresiva para todos. Sin embargo, creo que el Partido Social Cristiano es de los pocos partidos políticos que finalmente siempre sobreviven a cualquier vendaval político, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Partido Social Cristiano, lo ha planteado, ¿no es cierto?, votarán cuando, digamos, estén de acuerdo, pero claro, hay que entender que el acuerdo que tiene, porque no me atrevo a decir mayoría con Izquierda Democrática y Pachacutic, no es el suficiente para aprobar, por ejemplo, leyes orgánicas que requieren más de 90 votos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que acaba de suceder? Que la cotización en la bolsa política, digamos así, de los votos del Partido Social Cristiano sube el doble. Es decir, van a tener más demanda de sus votos, por lo tanto la negociación, que seguramente se va a mantener a pesar de la ruptura, digamos, se va a cotizar mucho más. Eso creo que es la primera reflexión. Es decir, el Partido Social Cristiano tampoco se va a suicidar a no aprobar, por ejemplo, una reforma tributaria que busque bajar impuestos, no va a estar a favor finalmente, o no es que va a establecer un voto contrario a quizás acuerdos comerciales, por ejemplo, se me ocurre, pero lo que va a hacer sí es plantearle un poco más caro sus votos finalmente a Creo, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, lo que pasa ahorita, en estos momentos, es que, como pasa en un partido de fútbol, ¿no? Como pasa en una pelea de box,
hay un proceso de conocer el uno al otro, ¿no es cierto?, de conocerse entre ellos, y ahorita se están midiendo fuerzas, que es lo que pasa ahorita con las carreteras cerradas, que de lo que entiendo son acciones de una parte de la Ecuarunari, ¿no es cierto?, en la Sierra Centro. Están diciendo, aquí estamos nosotros, tenemos nuestro puesto en la mesa, somos así de fuertes, para que de una u otra manera el gobierno pueda entender que el peso político de estos adversarios, de estos contrarios, de estos interlocutores, ¿no? Entonces, quizás normal, me parece injusto, no va ni 24 horas de sentado en Carondelet, pero la situación económico, social, política del Ecuador da para eso, y yo creo que ese será el matiz finalmente futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político y director general de ICARE, por estos minutos de su valiosísimo tiempo. Buen día, Pedro, gracias. Les agradezco muchísimo, un abrazo.